Muy buenas tardes a todos ustedes y claro, los saludamos acá desde la frontera entre Colombia y Venezuela y me agarro también de las palabras que tú mencionabas, Mariane, porque la verdad es que acá hay muchísima expectación por qué va a pasar, cuándo va a pasar el resto de las liberaciones de los presos políticos de los distintos centros penitenciarios de Venezuela. La verdad es que claro, cuando uno dice liberaron presos políticos, de inmediato uno piensa que son venezolanos, pero bueno, hay muchísimos colombianos también que han sido encarcelados de una manera injusta, según ellos dicen, debido a que fueron acusados por organización terrorista, asociación criminal, delitos que muchos de ellos obviamente y sus familias niegan de que hayan sido efectivamente atrapados o detenidos por ellos, o sea, por esos casos. De hecho, durante esta mañana tuvimos la oportunidad de poder conversar con un detenido, con un preso político colombiano que fue liberado hace unas jornadas por el régimen de Nicolás Maduro. Él se llama David, él contaba que él simplemente trabajaba como mototaxi, que son los que nosotros le hemos estado acá mostrando en la frontera, que son colombianos que trabajan con las motos, cruzan la frontera a las distintas personas, ya sean turistas, personas, ciudadanos, que quieren pasar de un lado de la frontera a otro simplemente para comprar o para trabajar. Bueno, él contaba David contaba que él simplemente un día cualquiera cruzó hacia Venezuela con una persona que le había pedido transporte y que estando allá en San Antonio de Táchira lo toman detenido. Nunca le dicen por qué, siempre le dicen que se quede callado, que él sabe cuáles han sido sus delitos y él dice que fue completamente silenciado. Menciona que lo llevaron a un cuartel, que de inmediato le comenzaron a golpear, que lo esposaron y le pusieron una capucha y que ahí a la medianoche se lo llevaron para Caracas, sin capacidad o sin la posibilidad de tener un abogado, sin la posibilidad ni siquiera de llamar a sus familiares y finalmente dice que llegando ya a Caracas pasó por otros dos penales, pero ya finalmente llegando a Caracas termina siendo recluido en el centro penitenciario del Rodeo 1 y ahí pasó cerca de 13 meses hasta que finalmente fue liberado. Pero la verdad, Mariana y Cepu, es que David nos contaba con mucha emoción, de hecho, costó mucho que quisiera hablar por el dolor que le significa tanto para él como para su familia, recordar todo ese calvario que atravesó en una cárcel venezolana. Te invito a que pasemos a escuchar las declaraciones y cuál fue el testimonio también de este venezolano liberado. Ellos lo que hacían era pegarme en corriente. Inclusivamente me echaban agua caliente, me metieron para un baño y me pusieron en una lavamanos con agua caliente y me echaban agua caliente. Apenas me pegaban la electricidad, claro, me jodía, las manos me temblaban. Bueno, ¿de qué no viví con esa tortura? Y no me dejaban dormir. Cuando yo trataba de descansar, echaban gas pimienta, se pasaban los custodios, ilumbraban la cara, le pegaban a la puerta para que uno no pudiera dormir y se quedara todo el tiempo en shock, como si tuviera Como en estado de alerta. exactamente. Y lo otro que me daban pastillas. Es realmente dramático el testimonio de David. De hecho, él en varios momentos de la entrevista se quiebra, se empieza a poner a llorar. Obviamente detuvimos ahí la entrevista por un tema de respeto. Pero la verdad es que él contaba que él no sabía si iba a salir vivo, no sabía por qué lo habían tomado detenido. Le decían que era por ser organización terrorista, lo cual él simplemente decía que era un chofer de moto. Y además él decía que durante 13 meses no tuvo absolutamente ninguna comunicación con su familia. Decía que lo que más le dolía y le pesaba era que su madre no sabía si él estaba vivo o muerto, estaba en Colombia, estaba en Venezuela o en alguno de los tantos recintos penitenciarios dentro de Venezuela. También le consulté cómo fue ese momento de liberación, que él me decía, yo pensé que nunca iba a llegar, yo pensé que la verdad iba a morir en esa cárcel y cuando de repente me dicen, me sacan, lo ponen de civil y lo llevan a un bus sin decirle que iba a ser liberado, dice que fue una sensación que es difícil poder explicar con palabras. Escuchemos lo que nos dijo David. Me llevaron para un cuarto, me pusieron la ropa de civil y todo eso. Cuando al rato me dicen, bueno, fírmeme este papel. Y cuando yo miro, era un papel que decía que no fue maltratado, que no se le violaron los derechos humanos, que el proceso fue legal, que no sé qué más. Entonces, coloquen el pulpo, el famoso pulpo allá en Venezuela es con la cintura, un brazalete en la cintura, la cadena en los pies y la cadena de las manos. Yeah. Y póngale la capucha y póngale la cinta. Me sacaron por la parte de atrás del rodeo y me montaron en un bus. Me puse a llorar
pero no lágrimas de tristeza, sino lágrimas de gozo, porque yo sabía que mi hermana estaba batiendo conmigo y estaba con mi mamá. Y apenas me quitaron la capucha, lo que hice fue primero darle gracias a Dios. Y bueno, para que se hagan una idea de lo difícil que es la situación, no solamente de David, sino que de todos los otros presos políticos que han sido liberados y los que falta también por liberar, es que muchos tienen familia en Venezuela. Entonces muchos tienen miedo también de poder conversar con la prensa, entregar su testimonio, considerando que dicen que efectivamente sus familiares o amigos cercanos que se encuentran todavía en territorio venezolano bajo el régimen puedan tener algún tipo de represalia. Nosotros conversábamos también en la mañana con su hermana, con Nubia, que ella vive acá en Colombia y ella se ha dedicado en estos últimos años y medio a no solamente liberar o luchar por la liberación de su hermano, sino que también por otros 9 colombianos que todavía están de manera injusta a su juicio y según sus declaraciones se encuentran de manera injusta encarcelados en las distintas cárceles de Venezuela. Escuchemos lo que nos dijo Nubia. El estar lejos de la familia, el no saber si lo estábamos buscando, qué estaba pasando con él, pero pues él sabe que su familia nunca lo dejó solo y sabía que no lo íbamos a abandonar y lo íbamos a buscar por donde fuera. Bueno. Claro, una situación que la verdad mantiene a todos muy alertas acá en Colombia, también obviamente en Venezuela, considerando que tú bien lo mencionabas antes de la pausa, Mariane, oficialmente, según las distintas ONG de derechos humanos, han sido solamente excarcelados 56 prisioneros políticos. Inicialmente, Foro Penal, esta organización, había dicho que eran cerca de 800 en total. Ahora se sumó también, según un comunicado de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, de que serían más de 1000 los presos políticos. Entonces, la verdad, acá la gente dice, ok, prometieron liberarlos, ¿cuánto va a demorar? ¿Y por qué está haciendo tan a cuenta gota finalmente la excarcelación de prisioneros políticos, Mariana? Estremecedor el relato que tú nos has entregado de forma exclusiva. Tortura. Es una persona torturada, con una familia detrás que luchó, rezó, protestó, hasta que llegó afortunadamente el día para él, el día de su liberación, y por eso se busca que todos aquellos que todavía quedan, que efectivamente ha sido a cuentagotas, serán liberados en su totalidad, es la gran pregunta, y por eso se está trabajando arduamente y estaremos expectantes también, no solo a las nuevas excarcelaciones, sino también a ese encuentro cara a cara entre María Corina Machado y Donald Trump, porque una de las solicitudes primordiales que va a pedirle ella al presidente norteamericano será velar por la liberación total de estos presos políticos. Muchas gracias.